Yo nací en el año 55. Mirá, Y acá para nacer había que ir a Montevideo. claro. Y eso para mí no es referencia de nada. No más que de que ahí fue mi madre y ahí me tuvo. En Montevideo. En Montevideo. ¿Qué día? El 15 de septiembre 15 de septiembre del 55. del 55. Y Pero siempre estuve en contra del lugar de nacimiento que digan yo soy de Montevideo. Claro. No, yo no soy de Montevideo. Mi madre me tuvo 9 meses en la panza en Empalme Olmos. Yo soy de Empalme Olmos. Y, a ver, nacés en Montevideo y volvés inmediatamente Y para Empalme. claro. Bien. ¿Qué zona de Empalme Olmos? La zona que está de la vía para el norte. Ok. Mi padre trabajaba en la fábrica, después tuvo una... Cuando decís fábrica, decís Mechenicena. Mesenicena. Bien. Y cuando ¿Y digo... tu mamá qué hacía? Mi mamá trabajaba en la fábrica, después dejó, cuando nos tuvo a nosotros, estaba en la parte de las pastillas chiquitas aquellas, las pastillas que se revestían y eran cuadraditas chiquitas. Sí. Bueno, ahí Que está. hasta ahora permanecen revistiendo varias Sí, viviendas, sí, ¿no? sí. Bueno, esa trabajaba en ese sector, mi padre era el camionero de la fábrica y después tuvo un almacén y bar cruzando el puente, en la esquina. Puente Rana, que le decía. Sí, claro. Y le siguen diciendo. Sí, mi padre fundó el Club Atlético Olmo en el 58, 59. Y ahí estuve hasta los 9 años. Entonces, evidentemente, te escolarizaste en Empalme. Me escolaricé, sí, en Empalme. Primer año lo hice en la escuela de Empalme Olmo y después nos fuimos. Mi abuelo estaba en una quinta más arriba por la ruta 82. ¿Sí? Y nos fuimos ahí con mi abuelo y íbamos a caballo a la escuela rural de Riverón. Íbamos a caballo ahí, a la escuela rural, que fue una época muy bonita. ¿La recordás así? La ¿Con recuerdo, cariño? la recuerdo con cariño. ¿Por qué? Porque era, yo qué sé, porque me acuerdo que las mejores vivencias, la clase era primero en esta fila de banco, segundo en esta fila de banco, tercero en esta fila de banco. Y en la otra habitación estaba cuarto, quinto y sexto. Y después, lo que entre compañeros pasábamos era hermoso. Jugábamos al fútbol, teníamos donde guardar los caballos allí para que pastaran. Teníamos una cocinera que cocinaba que era riquísimo. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar de eso. Y jugábamos al fútbol y el director quería jugar al fútbol y le atábamos los espartacos, que es un yuyo duro, para que él se enredara y se cayera. De esas cosas. Y el viejo era recontra macanudo. O sea, bueno. Y bueno, fue una época muy bonita, la verdad. Después vine para Pando y vine Pará, ¿hermano, hermanas o hijo único? No, somos 4. ¿4 hombres o 4...? 3 hombres y una mujer. Sí. Era difícil, ¿eh? Porque no había mides. No había o nacías con plata o nacías pelado. Y había que... Mi padre, por ejemplo, mis padres trabajaban todo el terreno, lo plantaban para criar 4 hijos. Ahora acá sobran los terrenos y nadie planta nada. Si el MIDE te da todo. Pero eso no se vendía, se consumía. No, eso no se vendía. Se consumía. Se consumía, eso se consumía y en el fondo habían 4 chiqueros que se criaban chanchos, algunos para vender y otros para que dieran cría y se vendían a fin de año cuando la gente come lechón. Y se vivía así. Mi padre se vino para acá porque entró en el municipio. Entonces, ¿qué hizo? Se alquiló la casa que está enfrente al corralón. O sea, cuando vos hablas de acá, es... A los 9 años. Pará, primero, ¿y cómo eras vos como alumno? ¿Te gustaba ir a la escuela? No, que me gustaban algunas materias. Claro, algunas materias me gustaban, otras no. O sea, como alumno, un poco disperso, vamos a decir. Sí, no, pero ahí también hay otra anécdota para contar. A ver. Porque eso me lo dio mi hijo a mí. Yo no sabía que tenía déficit atencional. Pero cuando mi hijo
le descubrieron el déficit atencional, yo descubrí que todo lo que me contaba mi hijo que él vivía, yo me acuerdo que lo había vivido yo en la escuela y en el liceo. Porque a mí me costaba enormemente concentrarme, mantenerme concentrado. Era muy disperso. A ver, 9 años, te venís de Empalme al barrio Estadio. Acá enfrente al Corralón. Bien, ¿se sufre el cambio? ¿Lo sufriste? No, no sufrí el cambio. Era más o menos lo mismo. Sí, porque en aquella época teníamos un muchacho que íbamos a jugar con él porque la madre decía, por favor que vengan a jugar con él, que tiene cáncer y se muere, y tenía 13 años, yo qué sé, 12 años. Y las amistades así eran, ¿viste? O sea, de ir a una casa o de que vengan a tu casa, de que te servían la leche, te llamaban, vengan a tomar la leche. Era vivir en comunidad. Vivir en comunidad. Era el barrio. Era el barrio, ahí está. ¿Y cómo era ese barrio, ese estadio? Me imagino muy distinto al de ahora, ¿no? No, esto era todo campo. Oh, solamente esta calle Facelli, y en Quintela habían casas hasta el estadio de Wander, donde estaba Wander. ¿Viniste, o mejor dicho, te inscribieron en la escuela 195 entonces? Claro, pero ahí estuve 3 meses nomás. ¿Por qué? Porque llegaba con los pedazos de túnica. ¿Y qué hacía, muchacho? Era bravo estar ahí. No era fácil, había cambiado el ambiente. ¿Y? Y me llevaron para la escuela 194, a mí y a mi hermano, que estaba allá en General Artigas, donde estaba el Liceo Brause primero. Que ahora están las viviendas esas allí, frente a Tata, para acá, a la mitad de la cuadra. Y ahí nos tomaron, y ahí yo terminé la escuela ahí, y después seguí el liceo en el Brause, que era uno solo el que está allí. ¿Y qué tenías ganas de ser cuando eras chico? Yo que tenía ganas de hacer. Y yo hubiese sido, si hubiese podido, hubiese sido abogado. Si hubiese podido, ¿no? ¿Por qué no pudiste? Y por ese déficit que yo no sabía que lo tenía. Me costaba mucho a mí concentrarme en los estudios. Yo me dispersaba y me aburría. ¿De qué profesor o profesora te acordás? Del Coco Fieler. Marcó generaciones, Fieler. Sí, claro. Lo que pasa es que era un tipo... ¿Por qué? Y porque era un tipo avanzado. Avanzado para aquella época. Porque el profesor venía de personaje, la mayoría de ellos. Y el Coco Fieler no, él te enseñaba como embromando, como pasándola bien, como tratando bien al alumno. Y eso marcaba la diferencia. Sí, el Coco Fieler no te rezongaba. El Coco Fieler, si te hablaba en serio, te hacía llorar. Porque era un fenómeno, ¿no? ¿Terminaste el liceo? Sí, terminé hasta cuarto nomás. ¿Hasta cuarto? Con mucha dificultad. ¿Y después de los estudios qué pasó, Maciel? ¿Qué es de su vida? Después, no, yo tenía que trabajar. Primero que estaba trabajando. Yo me tuve que ir al liceo nocturno. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue limpiar chiqueros, galpones de vacas. Sí, porque como eras chico no te tomaban. ¿Y a dónde fuiste a hacer eso? Acá en la zona. Sí. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, estando en 5º año escuela, iba a la ruta 75, nos daban el primer desayuno, íbamos a limpiar los chiqueros, las cosas, las vacas, los caballos, a moler maíz, a hacer lo que había que hacer en cualquier establecimiento de eso. Y lo hacíamos. Todavía la señora era tan buena que después a mediodía nos llamaba, nos hacía lavar, vestir, poner la túnica, nos daba de comer y para la escuela, vaya para la escuela. Y nos pagaban.
No, un disparate, plata, 100 pesos por mes. En aquel momento no te hacías rico, pero tampoco era. Pero había que laburar. Y todavía tenías que venir a tu casa a laburar también. Porque aunque eras chico, tenés que regar, tenés que sacarle los yuyos a tal cosa, tenés que hacer tal otra. No saben lo que es laburar, la gurizada de... Ni mis hijos supieron lo que era laburar de chico. Porque había que laburar. Yo vendí caramelos en los ómnibus. ¿Cómo fue eso? Y Contame. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Que te enteraste? ¿Te ofrecieron? No, porque un día mi padre me dijo, bueno, vayan. Y bueno, vayan a tal lado que ahí venden por mayor los caramelos. Y comprábamos los Candes Astra aquellos. Y no nos dejaba, mi padre no nos dejaba que saliéramos de Pando. Entonces había un control de ómnibus en la ruta. Pará, ¿donde ahora está la pasiva? No. No, la pasiva, la que está ahí. Bueno, la Estuvo, ex pasiva. sí. Ahí. Ahí había en Rubel y Artigas. Sí, había un bar. Sí. Y en la esquina, había una habitación que era el control del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, controlaba la entrada de los ómnibus. ¿Y? Y entonces nosotros subíamos ahí, cuando el ómnibus entraba por General Artigas, ahí subíamos con los caramelos. Y bajábamos donde están ustedes con el canal. En Iturria, en la estación. Ahí volvíamos a subir con otro que iba para Montevideo, nos bajábamos en el control. Y vendíamos, porque claro, en aquella época, el único lugar que se podía tomar un ómnibus, había que venir, todo el mundo tenía que ir a Pando para tomar un ómnibus. A la ciudad, al centro. Y bueno, y en ese recorrido a nosotros nos dejaba mi padre vender. A nosotros nos hacían trabajar porque había que trabajar. Ellos decían ayudar. Hay que ayudar a la olla porque si no está difícil. Y bueno, y había que ayudar. Mi madre era modista, entonces nos hacía la ropa. Vos te mirabas y lo único que tenías comprado era el calzado. Y era así. Y sin embargo, yo no me acuerdo de que fuéramos unos infelices y deprimidos. Maciel, terminás 4º año de liceo y después, ¿qué haces? Después, en ese intermedio hice música también, que nunca logré llegar a nada. ¿Qué te gustaba de la música? La música me gustaba la guitarra, el acordeón a piano, el piano. ¿Y todo eso lo estudiaste? No, estudié guitarra y estudié una parte de acordeón a piano. Pero no llegué, después no le di más corte a nada y más bien la guitarra pasó a ser una diversión. Ajá. Tuvimos un conjunto folclórico. ¡Opa! ¿Quiénes integraban el conjunto? Unos amigos de acá de Pando. Así, ¿Cómo se llamaba? Los Trovadores de Pando. Sí. ¿Canto y guitarra? Guitarra, folclore, todas esas cosas. Bueno, y hacíamos eso. Y claro, y en la época de la dictadura un día nos agarraron con las guitarras ahí en Meneses y Piovene, que había una tatucera, ¿ahí vos te acordás de eso, no? Vos sos muy joven. ¿Y Meneses y Piovene? Sí, ahí había una tatucera de Tupamaro. Y había encontrado la tatucera la policía. O el ejército, yo no me acuerdo. Dice que nos agarraron con la guitarra y los bombos y nos querían desarmar los instrumentos. A ver si llevábamos. No droga, porque ahora te revisan por droga, pero en aquel tiempo te revisaban por armas. No, pues nosotros venimos a ensayar, tenemos un conjunto folclórico, venimos a ensayar. Bueno, ahí nos tuvieron un rato hasta que dice, bueno, váyanse. Y nos fuimos. Pero sí, nos manteníamos activos y en cosas sanas, en cosas que nos gustaban y que, como todo joven, hay que ver que acá de Pando salieron muchas bandas de rock y todas esas cosas. Sí, claro. Porque todo el mundo se dedicaba a algo. Y después que hay un Pando que yo siempre digo que era
hasta que murió Juan Antonio González, el dueño de Canarias, allí frente al canal, en la esquina, el Águila. Sí, sí. Bueno, no sé si conociste a Juan Antonio González. O sea, hubo un pando hasta Juan Antonio González y después un pando muy venido abajo y muy distinto después que se murió Juan Antonio González. ¿Por qué? Porque Juan Antonio González siempre estaba con iniciativas que eran para la ciudad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la primavera. En Pando se festejaba todos los años la primavera. Concurso de vidrieras. Se hacían cada vidriera que había que ver lo que era aquello. ¿No? Hasta mecánicas eran las vidrieras, cómo funcionaban, con motivos primaverales. Bueno, fue fantástico. Se elegía la reina, las princesas. Yo qué sé. Era una ciudad hermosa. Después de eso cayó la ciudad porque nadie más hizo nada y creo que ese evento se quiso reinstaurar el año pasado, el otro, eso de las vidrieras. Pero ¿quién va a poner algo en las vidrieras si vos antes salías con tu familia a recorrer vidrieras de noche y ahora lo único que ves son cortinas corredizas de metal? Pando para Bertolotti y la familia Bertolotti es un honor pertenecer, estar y seguir estando y esperamos estar por muchos años más. Pando nos dio todo lo que tenemos y nos debemos a ella. La honestidad y el respeto y la rectitud es la clave en este negocio y en cualquier otro negocio, incluso en la vida misma. Somos la cuarta generación, está mi hermano Alejandro y yo al frente de la empresa en este momento. Somos 4 hermanos, nosotros tenemos 2 más que están en otras actividades, pero que también pertenecen a la empresa. Seguimos porque nos supieron transmitir los valores desde el día 1, los valores del trabajo, del respeto, de la honestidad. Obviamente que para nosotros tiene un valor muy importante a nivel familiar y creemos fuertemente que sí, que ha marcado parte de la historia de la ciudad de Pando y de Canelones y del país también. La primera revista que se editó en Uruguay, que salió para todo el interior del país, la hizo mi bisabuelo, que la escribía él, que se llamaba la revista La Campaña. Fue la primera revista que salió para todo el interior del país. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento.
Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Sos papá? Sí, tengo 2 hijos, una mujer y un varón. ¿Y qué significa para vos ser padre? Una decepción. Sí, claro, es una decepción. Porque bueno, ellos piensan que vos no podés ser de determinada manera. Yo cuando me divorcié del primer matrimonio, Ajá. no lo aceptaron ni cuando... Yo me divorcié cuando Enzo cumplió 18 años, ya habían crecido bastante, ¿no? ¿Y? Y fue todo muy complejo, me volví a casar y eso fue peor todavía. Y bueno, yo qué sé, es difícil de explicar. Porque yo creo que fui un buen padre, ¿no? Uh-huh. Creo yo porque por todas las cosas que yo les contemplaba, les hacía, yo qué sé. Un hijo para mí, yo tenía un concepto equivocado, para mí era algo fantástico, algo fuera de serie. Incluso yo veo otras familias divorciadas y el perdón es una de las cosas que parece que en mis hijos dejó de existir. Porque yo no sé, yo me iba a divorciar a los 14 años de mi hijo. Y por una situación de su problema atencional y problemas Uh-huh. en la adolescencia, dije, no, me quedo, porque nadie abandona un barco cuando está con problemas. Y me quedé hasta que Enzo cumplió 18. Y cuando Enzo cumplió 18 yo pedí el divorcio porque yo era una cosa que ya me enfermaba mucho, ¿no? Ya. A ver, terminaste el 4º año de liceo. ¿Y qué hiciste con tu vida ahí? Bueno, yo de ahí ya me fui a trabajar, trabajé en la ITE, ¿Qué es eso? Industria Textil del Este, allá en Camino El Gallo, no, en Camino Vega Alguera. Barros Blancos. Sí, fui obrero textil ahí yo. Sí, después se vino la huelga del 73 y después empezaron los conflictos políticos en el Uruguay. Se dio el golpe de Estado, bueno, se cerró la fábrica, armaron carpas en el frente de la fábrica. Y yo dije, me voy para mi casa, porque yo en estas cosas no me meto, yo nunca fui sindicalista. Y me fueron a buscar a mi casa si yo me animaba a trabajar para sacar una exportación. Digo, ¿pero qué voy a sacar una exportación? Si la entrada de la fábrica está lleno de carpas, que si entro ahí me van a matar. No, ya tenemos arreglado con otros compañeros suyos y entran por el fondo, que tenemos la otra entrada de la fábrica, por ahí entran porque ahí no hay nada. Y trabajé con 13 compañeros más. Era un carnero, que le llamaban ellos. Yo saqué con otros 13 compañeros unas exportaciones que estaban trancadas y por lo menos cobrábamos el sueldo. Y al final, cuando se levantó el conflicto, nos echaron a los 13 compañeros que habíamos trabajado. Claro, porque cuando vos no tenés experiencia en la vida, te comés los garrones. Ellos negociaron el conflicto, pero a costa nuestra. Nosotros vamos a entrar a trabajar, sí, pero estos 13 que trabajaron a la calle, ¿eh? Porque el sindicalista tiene corazón para él nomás. Entonces la comprensión era,
Nosotros entramos a trabajar, pero estos 13 a la calle. Y nos echaron a los 13 que habíamos trabajado. Y después queríamos conseguir trabajo en otras textiles. Y no, por el momento no, hasta que un día una muchacha de la administración de una textil que no voy a nombrar, me encontró en la calle y me dijo: Maciel, venga un poquito, no vaya más a la fábrica. ¿Por qué? Porque usted está en una lista negra que trabajó durante la huelga. Y si la fábrica lo toma a usted, se arma el conflicto de vuelta, porque esa lista no se puede tomar a nadie de esa lista. Eso hacían los sindicatos con la gente. Y lo harán ahora, yo qué sé. Sé que yo me tuve que quedar sin trabajo, era muy difícil. Y entonces viene un amigo y me dijo: mira, vos que tenés liceo, ¿no querés entrar en el Ministerio de Defensa Nacional? Digo, yo no quiero ser milico, muchacho. No me gusta, yo qué sé. No es que tenga nada con los milicos, al contrario. Dice: no, pero no tenés. Dice, vos tenés liceo y no se consigue gente con liceo en el ejército, en el Ministerio de Defensa. Bueno, me mandó a hablar con un capitán. Ese capitán me dijo: bueno, mire, tiene para pensarlo hasta el 1 de junio, era el año 76, y entré. Lo llamé al hombre y dije: no he conseguido nada de trabajo, así que voy a entrar. Porque lo obligatorio y lo malo que tenía ese trabajo era que había que hacer 3 meses de servicio militar. Y yo no quería, pero era obligatorio. Pero no tenía trabajo. Y yo estaba acostumbrado a que tenía que tener trabajo. Además estaba de novio con mi primera mujer. Y bueno, entré. El 1 de junio del 76 entré. Cuando salí me llamaron para las oficinas. Bueno, estuve en las oficinas, estuve en el juzgado militar, estuve en libertad, en la cárcel, siempre administrativo. Y me mandaron un año a la escuela. Me mandaron un año a la escuela de administración y no sabes cómo la aproveché y lo que aprendí ahí. Porque yo después de ahí me hice autodidacta de muchas cosas. Yo fui contador, escribano, abogado. Yo qué sé lo que me faltó ser. Porque la gente, viste, que te pone títulos. A mí me veían ahí en la oficina de trabajo y decían: doctor. Y si yo no soy doctor. Bueno, entonces ahí empecé a formarme realmente en un oficio, aprender a escribir a máquina, hacer cosas distintas a lo que era hacer textil. No, manejar documentos. En la escuela esa de administración me enseñaron lo que es una resolución, lo que es un decreto, lo que es una ley. Bueno, ahí te enseñaban todo. Yo salí formadito de ahí. Bueno, perfecto. Salí formadito, hice algún grado también y me ofrecieron en el año que se venía la democracia. Yo voté a mi partido, ballista. Yo fui ballista toda la vida. Y ganó Sanguinetti. Y en el 86 Fernández Feingold me sacó, le pidió a Chiarino pasarme en comisión al Ministerio de Trabajo y ahí que me absorbieran. Y entonces, en el 86, Chiarino aceptó, dio la orden al Ministerio de Defensa Nacional y me pasaron para el Ministerio de Trabajo. Un campeón. Cuando yo llegué al Ministerio de Trabajo, dije: ¿usted dónde quiere ir, Maciel? Yo quiero ir a Pando. Estoy cansado de viajar. Bueno, lo mandamos para Pando. Espere que vamos a hacer un oficio y usted se presenta en Pando. Me acuerdo, era el 31 de octubre del año 70, del año 86. Me presenté acá todavía.
Cuando vinieron a abrir la oficina, yo quise entrar. Me dijo, no, espera un poquito que todavía no abrimos. Ah, la miércoles, dije yo. No me dejaron ni hablar, que yo venía a trabajar. Hasta que cuando abrieron, dije, ay, disculpe, yo no sabía que usted venía para acá. Y ahí entré en la oficina de trabajo, estuve hasta el 2000 y pico, que me fui a Montevideo. Las cosas habían cambiado mucho y yo ya quería hacer otras cosas en el ministerio y me fui a Montevideo. Y terminé en el INDA, Instituto Nacional de Alimentación, que era del Ministerio de Trabajo. Terminé trabajando en el INDA, trabajé en servicios generales, donde manejábamos vehículos y todas esas cosas. Trabajé en la oficina de personal, que hubo un problema ahí con las marcaciones y con tarjetas mal metidas y todas esas cosas. Hubo un problema de corrupción. Sacaron a 5 personas y me pidió el director si yo me animaba ir a la oficina de personal y poner al día esa oficina y regularizar todos los problemas que había. Y ahí me quedé, el hombre me tomó confianza. Y después el hombre al final de mi carrera me nombró auditor del INDA en todo el Uruguay. Entonces yo con un auto y un chofer, yo me recorría el Uruguay. Me pagaban los viáticos, el hotel, la comida. Y los últimos años fueron los mejores. Maciel, ¿cómo llegás a los medios? Porque tenés un programa en una FM, tenés un programa en el cable. Ah, sí, eso sabía. Ahí entra a jugar el amigo Becker. Yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Yo llegué a los medios por la política. Porque me pidieron si yo me podía hacer cargo de un corto de 15 minutos hablando de política en la radio Continental que estaba en las Galerías Solari. Me acuerdo. Yo no sabía nada. No, pará, me acuerdo de la radio, no me acuerdo de que entraste por... Claro. Una audición política, 15 minutos. 15 minutos. ¿Y qué elecciones eran? ¿Quién era el candidato? ¿A quién promovía? No, siempre entró el Partido Colorado, ¿no? Ya lo sé, pero ¿quién era el candidato? Y era Walter Isies el diputado. Sí. Era Hackenbrough el intendente. Sí. Entonces... Era esa línea. Esa línea, Sanguinetti era... Nosotros estábamos con Jorge Valle. Ajá. Y bueno, y Sanguinetti después llegó a ser el presidente, y yo estaba en la línea esa. Digo, pero yo de radio no sé nada, pero tenés que ir a decir cuál es nuestro proyecto, lo que estamos haciendo, dónde son los actos que vienen el domingo, el sábado, el lunes. Qué época aquella, ¿no? Porque Sí. de mucho acto, de mucho salir, de mucho... Y ¿no? como yo siempre hablé bien, o sea, siempre tuve la verborragia esa de poder hablar, yo me metí dentro de la radio. El día que fui me dijeron, mire, Sentate ahí y hablá. usted entra ahora ahí y cuando por ese vidrio le das enseña que está al aire, arranque nomás. Y arranqué a hacer los cortos de 15 minutos y me enamoré de la radio. Porque fue un amor a primera vista. Yo nunca había estado entre una radio. Y me enamoré de la radio y yo quedé enganchado con el tema de la radio. Hice esos cortos durante el tiempo que duró y está, pero y después me quería hacer radio yo. Yo quería hacer radio. Entonces, me puse un programa en la radio Continental y entonces un día hablo de un candidato a intendente que se llamaba el dueño de la radio, ¿cómo era? Olivar Cabrera. Olivar Cabrera, y me pongo a hablar de lo que estaba haciendo Olivar Cabrera. Tácate. Cuando voy la próxima vez dice no puede entrar. ¿Por qué? Porque tenemos orden de Olivar Cabrera que usted no entre más a hacer el programa. Ya ahí ya. ¿Y ahí seguiste en Del Molino? Y ahí me fui al Molino a proponer un programa. Bueno, me aceptaron el programa, ¿cómo se va a llamar? Más allá del hormigón. Ah, dice qué interesante. ¿Y de qué va a tratar? De la gente que está más allá del hormigón. Porque hay que ver que la franja que tiene esta ciudad, la más grande de todas, está más allá del hormigón.
Pero ¿cómo van a querer un tipo? Yo comprendo a Oscar, comprendo a Waldemar, comprendo. ¿Cómo van a querer un tipo que hace destituir a 5 personas del banco hipotecario por corrupto? ¿Cómo van a querer un tipo que dice, a ver, yo qué sé, qué otra cosa te puedo decir ahora? No me viene. Tengo una pregunta para vos, pero primero quiero terminar con tu pasaje por los medios. Después tuviste Realidades, que fue un programa de entrevistas. Sí. Que, si mal no me equivoco, capaz que me puede jugar en contra la memoria. Viste que uno ya tiene sus años, perdió el pelo. Pero yo llegué a ayudar, mirá lo que te estoy diciendo, asistente de cámara del gran amigo Pablo Alcántara, se grababa en la cámara comercial. De la cámara comercial, exactamente. Segundo piso, tenía el cortinado verde detrás. No me pregunten cómo llegué, porque andábamos por todos lados. La cámara comercial con nosotros se portó, bueno, como siempre, ¿no? 1000 puntos, se portó bárbaro. ¿Y de qué era Realidades? ¿También era un programa de entrevistas? Realidad era un programa de entrevistas, de todo tipo, ¿no? De todo tipo de entrevistas. Que la mejor entrevista política que hice fue a la madre del Cookie. Julita Pou. Julita Pou. Fue la mejor entrevista que hice. ¿Por qué? Porque la mujer es un fenómeno, muchacho. Fue una entrevista impresionante. Siempre se dijo que fue la cabeza política detrás. No Siempre del hijo, se dijo. Del padre. Pero yo... ¿Y vos lo comprobaste en esa nota? No, fue una cosa impresionante. Y la mujer me agradeció. La mujer me dijo, perdón, nunca me hicieron una entrevista como la que me hizo usted. No, señora, yo qué sé, yo hago lo que puedo. Disculpe, no, al contrario, yo estoy contento con usted. La mujer lo único que me pidió a mí es que cada vez que había un corte, tenían que maquillarla de vuelta. Porque la mujer era muy coqueta. Sí, señora, no hay ningún problema. Pero a esa mujer le pregunté lo que le pregunté, no sé cuántas cosas y de tantas cosas, pero esa mujer contestó todo y además tenía una forma, tenía una mujer preparada, una mujer idónea. A mí me encantó la entrevista con ella, fue la mejor entrevista que hice. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia
mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Y ahora quiero ir a un punto que fue el robo del Banco de la Caja Obrera. Eso ya es otro lío. Desde cero. Yo hacía programa de investigación en la radio, pero solo en la radio, Con Más Allá del Hormigón. con Más Allá del Hormigón. Y Y alguien, que no lo voy a nombrar, que lo quiero mucho, se le ocurrió que como yo hacía periodismo de investigación y a él le habían vaciado la cuenta del Banco de la Caja Obrera, quería que yo le investigara quién le había vaciado la cuenta del Banco de la Caja Obrera. Y cómo había sido todo ese lío. Bueno, perfecto. Y me dijo, hablemos de honorario, ¿cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto me vas a cobrar? Y yo te voy a cobrar tantos dólares, que me lo podés pagar a plata o me lo podés poner en el auto, porque es una persona que tiene un taller grande. Bueno, está perfecto. Arreglamos, ¿y qué hacemos? Vamos al banco a Montevideo contigo, porque vos sos el que tenés la titularidad de la cuenta, a mí no me van a dar pelota. Dice, bueno, vamos, nos fuimos a la Ciudad Vieja, pedimos las filmaciones de quién había cobrado esos cheques. Y aparecieron las filmaciones y la persona que había cobrado los cheques. Nosotros no lo conocíamos, el banco tampoco. Entonces, con esas filmaciones, yo empecé a trabajar. Empecé a trabajar acá, allá, averiguar a esto, aquello, a lo otro, y le digo al que me había contratado, vamos a Canelones, a la jefatura. Entonces pedí una audiencia en jefatura y fuimos. Con 4 o 5 fotos que yo tenía del tipo que había cobrado los cheques, y pedí para hablar con el jefe de policía. El jefe de policía de aquella época llamó a Nogueira, que era el que estaba a cargo de las investigaciones, y yo le dejé la foto, las copias de la foto, porque el hombre dice, bueno, yo voy a averiguar. No, ¿qué va a averiguar? Estas son las imágenes del banco, esta es la persona. ¿Quién es esa persona? No sé quién es. Ah, bueno. Esta persona se llama así, así y así. Esta persona, usted que está al frente de la investigación del robo del Banco de la Caja Obrera, usted tendría que tener esta información. Sí, pero el banco no lo... Bueno, no sé, yo la tengo. Y ahora quiero dejársela, pero quiero que el jefe de policía sepa que acá hay pruebas. ¿Y? Bueno, hicieron la reconstrucción, que llevó mucho tiempo que hicieron la reconstrucción, ¿no? Porque yo vine con la foto al banco y la persona que me contrató, y entramos a ver al gerente. Yo no conocía al gerente, yo nunca entraba al Banco de la Caja Obrera. Y el gerente dijo que él no lo conocía, pero cuando yo me enteré que el gerente tenía ciertas patologías raras, dije, este se da en un ambiente que es propenso a que lo usen para robar el banco. Porque yo también tengo mis pensamientos. Yo sacaba cuenta. Si el tipo es un promiscuo en estas cosas, el ambiente que lo rodea es promiscuo. Entonces él tiene algo que ver con esto. Y nosotros dijimos, bueno, usted le dejamos esta foto, usted se la puede mostrar a todo el personal del banco si ellos vieron en algún momento a esta persona dando vuelta acá dentro del banco. Bueno, sí, yo se las muestro. Ahora resulta que a los 3 o 4 días me encuentro con un empleado del banco en la calle. Le digo, che, ¿les mostraron la foto? No. ¿Qué foto? Una que le dejamos al gerente. Ah, no, dice, no nos mostró nada. Claro. Se hace la reconstrucción y nos vamos todos a la puerta del Banco de la Caja Obrera. Y Nogueira le dice, aquel del Canal 4, aquel, ¿cómo era? Almendras. Almendras,
Y dice, mire que acá hay un investigador, mirá vos, hay un investigador que dice que a usted le dio. No, dice, a mí no me dio nada. Ah, sí, eso te dijo el Nogueira, sí. Bueno, vamos a esperar que termine la reconstrucción y lo vamos a agarrar a la salida. Pero vos ponete al lado mío a ver qué va a decir el hombre. Y entonces, claro, ahí lo desenmascaré porque le dije, usted le dijo al señor Almendra que yo no le llevé la foto de este delincuente que cobró los cheques de una cuenta del banco y que está involucrado en el robo. No, dice, él colaboró con nosotros, sí. Bueno, aclarado eso, ahí se empezaron a destapar los tarros, ¿no? Y entonces, todo lo que yo había dicho de lo que circunvalaba la situación del gerente quedó demostrada. Y ahí él, no sé dónde consiguió los datos de la Volkswagen y todas esas cosas, ahí se destapó el tarro y fueron presos. O sea que... Pero cuando fueron a agarrar a Farías ya se había ido del país con toda la plata. Con lo que era plata, porque resulta que arrendaban los cofres Ford para meter plata. Entonces hubo gente que tenía $20.000 que dijo que tenía $200.000. Que yo lo sé también. Tenían $20.000 guardados ahí. Pero después cuando los llamaron a declarar qué era lo que tenía, dijo, yo tenía $200.000. Y entonces eso se prestó para muchas cosas. ¿Qué te dejó esa investigación? No, esa investigación después me trajo otros problemas. Y fue muy difícil, porque después ya se empezaron los problemas de que no, vengo a hablar con usted porque sé que mi mujer me engaña y necesito que usted me investigue y me firme a mi mujer engañando. No, pues yo no me dedico a esto. Entonces unos líos tremendos, porque me llamaban para eso. Me llamó una mujer de Montevideo para decirme, necesito que usted me diga dónde me escondió el Mercedes-Benz mi marido. Yo qué sé, yo no me dedicaba a eso. Pero en el único problema que me metí, tuve muchos problemas. Porque vinieron una barra de conocidos de Pando a que no jodiera, que lo ayudara fulano. Que lo ayudara fulano, que el cuñado le está metiendo los cuernos a su hermana. Tenés que ayudarlo. No jodan, loco, yo no me dedico a esto, les pido por favor, no jodan. Y venían, y jodían, y me llamaban, y me insistieron, y como saben una cosa, yo les cobro tanto, y después no quiero saber más nada. ¿Y lo hiciste? Y les pido por favor, que no le digan a nadie que lo hice. Pará, ¿y lo hiciste? Lo hice y el primero que se enteró, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el primero que se enteró? Al que lo filmé engañando a la mujer. Porque ellos quisieron. Dijeron, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Y le mostraron la filmación? Le dijeron, no, a vos el que te jodió fue Maciel, que fue el que lo contrataron para... ¿Vos me estás hablando? ¿Eso pasó? Eso pasó. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Pero pará, ¿y pasó todo en Pando? Todo. ¡No! No, el engaño fue en la playa. Ah, fue en la costa. Sí, yo tenía que seguirlo con los auriculares y la camarita que era más o menos como esa, una JVC. Pero pará, ¿y dónde compraste todo eso? O sea, ¿cómo es que arrancás por el banco de la cosa? Yo no compro nada, yo pido prestado, pedí una cámara prestada, vos sabés a quién, y con eso filmé. Pero pará, hubo un trabajo investigativo previo entonces. ¿Supiste día, horario? No, yo les dije a ellos que me contaran. No me jodan porque yo con esto no me dedico. ¿Y? Dígame en qué día él va a salir. Y entonces yo ahí lo sigo. ¿Y? Y entonces un día me llaman y dice, mirá que era la 1 se va, cargó las cañas de pescar, no sé cuánto. Y bueno, ya me vine y me aposté en el lugar. Y cuando el hombre salió, yo salí atrás del hombre. Pero después el hombre se metió ahí en los barrios y levantó una mina. Y salió para la playa. Y yo seguí atrás, varios kilómetros, con el larga vista. Y bueno,
en Atlántida entró, y allá en la playa, ¿cómo se llama? La Piedra Lisa, ¿eh? Sí. Bueno, donde está prefectura, la bajada claro, prefectura. y ahí metió la camioneta, la atracó ahí. Y entonces yo filmando veía que no se bajaban. Claro, no se bajaban, la camioneta estaba... Sí, vos te reís, pero... Y me metí en un médano. Y después bajaron, tiraron las cañas y tuve que esperar. Tuve que esperar que ella y él entraran en contacto para poder decir, bueno, ahora sí me voy al diablo y no quiero saber más nada con esto. Entonces, cuando el contacto físico se dio, yo agarré, me rajuñé todo ahí entre las ramas, los médanos, me vine a Pando, lo llamé por teléfono y le dije, bueno, sin editar, llévense el cassette. Vengan a buscarlo y llévenselo. ¿Y? ¿Ah? Y se los di. Pero, ¿qué? ¿No faltó un nabo de la barra de ellos que le dijera? Che, loco, ¿quién fue el que me jodió? Ah, dice, no, si contrataron a fulano, dice, para que te investigara. Entonces, claro. Después me vino a hablar otros y dije, no. Y no lo voy a hacer bajo ningún concepto. Porque ya estoy arrepentido de esto. El momento más triste de tu vida. El momento más triste de mi vida a nivel personal, cuando murió mi abuela, la madre de mi madre. Ese fue un momento muy triste. Yo tenía 15 años, 18 años tenía, más o menos ahí andaba. Ha pasado más de 50 años que mi abuela se fue y yo todavía hoy, yo la tengo presente todos los días. Yo la tengo presente porque esa mujer para mí fue maravillosa. Maravillosa. ¿Y el momento más feliz? El momento más feliz de mi vida, cuando alguien me pidió algo desde una condición de discapacidad y logré ayudarlo. Porque eso es muy difícil. Ahora es más fácil porque ahora hay ONG, hay esto, hay aquello, pero en aquellos tiempos no había nada. Entonces, ayudar a alguien que está con una discapacidad y que la familia tiene dificultades económicas, porque tengo 70 años y los políticos iban a resolver el problema de la pobreza y en 70 años no lo ha resuelto nadie. En 70 años, ¿qué aprendiste de la vida? ¿Qué te enseñó la vida? Que es una gran mentira. Porque ahora cuando llegás a viejo se te prenden todos los faroles. Claro, llegás a viejo y se te prenden todos los faroles. Me dice una gurisa, ¿qué haces, viejito sabio? Porque dice que yo soy un viejito sabio. Yo sé que tengo arriba de mis hombros una vida vivida, enormemente vivida. Tengo un montón de cosas que tendría que escribir un libro y de 300 y pico páginas. Pero la vida es jodida porque la vida te engaña, o sea, te engañaron. Desde chico te dijeron que esto era así, resultó que después descubriste que no era así, que es todo mentira, que es como, no quiero decirlo, pero bueno, que es como una fantasía, que todo lo que vos crees que es, no es, loco, no es. ¿Qué le pedís a la vida? Ahora le pido salud y seguir viviendo tranquilo.